Nacho de Ramón, que está llegando. Es el CEO de Syncrolab, ¿sí? Y profesor de los dos másteres en los que nosotras dirigimos, ¿sí? Nacho tiene más de 10 años de experiencia como neuropsicólogo infantil y con niños y adolescentes. Ha trabajado principalmente con el TDAH y en su día, si no recuerdo mal, como parte de tu tesis doctoral, ¿no? Trabajando junto con Fernando Maestu, decidieron crear Syncrolab, ¿no? Sí. Un poco, pues, por lo que decía Fernando, ¿no? Conocer esas redes neuronales que se generan cuando trabajamos con las tecnologías, ¿no? Entonces, ahora mismo, él, pues, junto con Syncrolab, hemos organizado las jornadas y los laboratorios Rubio, que también han participado, ¿no? Y ahora mismo pues va a desarrollar su charla de hacia dónde se dirigen todas estas terapias, la inteligencia artificial y bueno, cómo utilizarlo dentro del tratamiento del neurodesarrollo, ¿no? Sí. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Ceci. Bueno, me habéis robado un montón de tiempo, así que, como sois bastante más importantes que yo, no os lo voy a tener en cuenta. Sí. Bueno, yo voy a ser muy sintético. Voy a tratar de bajar a ejemplos concretos lo que hemos estado hablando durante toda la mañana y poneros un ejemplo de lo que estamos trabajando nosotros en Syncrolab. Yo soy CEO de Syncrolab y lo fundamos junto con María Laorde, Nuria Paul, también Fernando nos estuvo apoyando hace ya muchos años. En 2015 lanzamos la primera línea de código y pues me gustaría que vieseis cómo se traduce un modelo clínico y una tecnología en el día a día de los pacientes, ¿vale? Nosotros nos basamos en inteligencia artificial, es decir, el core de Syncrolab es un motor de inteligencia artificial. Lo que nosotros hemos diseñado en el fondo es cómo esa inteligencia artificial puede ayudar y beneficiar a una serie de pacientes. ¿Esto no funciona o soy yo? Vale. Voy a ir relativamente rápido. Lo que quiero es que veáis ejemplos concretos de cómo la IA está funcionando en el día a día de consultas y de pacientes, ¿vale? ¿Qué es una inteligencia artificial? Hemos hablado un montón de inteligencia artificial, pero en el fondo, ¿qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es simplemente tan fácil y tan difícil como que un sistema tecnológico, un sistema digital, aprenda a resolver problemas, reciba información y dé una respuesta y resuelva un problema, ¿vale? Un problema dado y de manera autónoma aprenda a resolver problemas en el futuro similares, ¿de acuerdo? Claro, hasta ahora los algoritmos de inteligencia artificial, y seguramente los que estáis aquí y sois más especialistas en el tema, los algoritmos están inventados, la gran mayoría, el 80% están inventados desde hace 50, 60 años, ¿vale? Lo que pasa es que no teníamos la suficiente capacidad computacional ni la cantidad de datos suficientes para entrenar de manera adecuada esos algoritmos y que nos diesen información y conocimiento. Lo que pasa es que ahora ya sí, es decir, ahora hemos pasado el Rubicón, como se viene diciendo, y ahora sí que tenemos esa capacidad de computación y esa capacidad de datos para predecir. Si nosotros tenemos esa cantidad de datos que estáis viendo ahí, en la parte de arriba a la izquierda, la predicción que vais a poder hacer de lo que está sucediendo, de lo que va a suceder en el futuro en esta línea, es bastante menor que si tenéis toda esta cantidad de datos. Esta primera parte se corresponde con esta y la idea es que la inteligencia artificial ahora mismo está consiguiendo predecir de manera muy, nunca mejor dicho, muy precisa cuáles van a ser los comportamientos o lo que va a suceder en el futuro. Os voy a poner unos ejemplos concretos de lo que yo creo o algunos momentos increíbles de la inteligencia artificial y de algunas compañías que creo que van a revolucionar y cambiar, aparte de Akili, por supuesto, y de Syncrolab. Hay una compañía que se llama DeepMind
que está creando algoritmos, esta compañía sí que está creando algoritmos nuevos y formas nuevas de inteligencia artificial que están revolucionando el mundo de la medicina. Y ya no solo el mundo de la tecnología, sino el mundo de la medicina. ¿Cómo se fundó esto? ¿Cómo le doy al play del vídeo? Es un vídeo. Si me podéis dar. Si pinchas sobre él, tiene que ser un... ¿Puedes? Esto es un jueguecito que habéis jugado todos, arcade de los años 60, ¿vale? La cuestión es conseguir que con una pelotita va desapareciendo los bricks, los ladrillos, y se maximiza cuando consigues la mayor cantidad de ladrillos eliminados sin que se pierdan vidas y sin que se pierda la bolita. Por favor, ¿lo tenéis? Si no se ve, juego yo. Bueno, la cuestión es la siguiente. Exacto. La cuestión es la siguiente. El algoritmo que esta empresa diseñó no tiene conocimiento previo. Y lo que se ve en el vídeo es que a las 2 horas de haber estado aprendiendo cómo funciona el juego, maximiza de una manera impresionante el rendimiento del juego y es capaz en un solo movimiento de conseguir que la bolita haga un túnel por aquí y empiece a moverse así y eliminando todos los bricks y los ladrillos, no desde abajo, sino desde arriba. ¿Qué es lo que ha creado esa inteligencia artificial? Lo que ha creado es una nueva solución, desde mi punto de vista, más creativa que la que se supone que normalmente juegan los jugadores. Esto fue en 2010. En 2018, a esta empresa ya fundada, le dieron un premio seguramente lo habéis visto, que su inteligencia artificial y algoritmos basados en ese primero han conseguido crear o diseñar identificar una grandísima cantidad de proteínas que no estaban identificadas hasta el momento. Hasta el momento en el que esta inteligencia artificial, este algoritmo, consiguió descifrar todo esto, había como 190.000 proteínas, digamos, pintadas. Con este algoritmo se consiguieron más de 1 millón, ¿vale?, de proteínas identificadas. Yo no sé si tengo que apuntar ahí o aquí. Aquí, ¿no? Vale. Tan es así que la inteligencia artificial pensamos que es el futuro, etcétera, y que cómo nos vamos a relacionar con ellas, pero como decía Fernando, esto ya está aquí, ya no está lejos, no está tan lejos como que las guías Consort para hacer ensayos clínicos ya han hecho un apartado para todos aquellos digital therapeutics, softwares, etcétera, que tienen algoritmos de inteligencia artificial. Y tienes que seguir una línea específica de creación y de diseño de tus protocolos científicos basándote en esta nueva guía. Todas esas líneas que veis son softwares y algoritmos de inteligencia artificial en diferentes sectores de salud, como radiología, cardiología, endocrinología, psiquiatría, neurología, que están aprobados o se están aprobando en la FDA. Y esto es de hace 3 o 4 años, ¿de acuerdo? Con lo cual, la inteligencia artificial en el mundo de la salud ya está invadiéndonos, ¿vale? Con lo cual, sería interesante que supiésemos cuáles son las ventajas y los beneficios que pueden tener para el uso de nuestras clínicas y el uso de la mejora de nuestros tratamientos. Esto es un clasificador, como habéis dicho antes, es un clasificador que es sintáctico, no es semántico, y te predice con un 83% de precisión o de fiabilidad
si un paciente después de un brote psicótico, se va a recuperar o no de ese brote psicótico. Es decir, con un 83% de fiabilidad, a través del lenguaje natural y a través de una serie de análisis de los posesivos y de los pronombres posesivos, te identifica si ese brote va a cristalizar en una patología a largo plazo, ¿vale? Y hablando ya de trastornos del neurodesarrollo, porque veníamos a hablar de trastornos del neurodesarrollo, hay una compañía muy interesante que está desarrollando una tecnología basada en inteligencia artificial para el diagnóstico de autismo. ¿Qué es lo que sucede en el autismo? Es un trastorno del neurodesarrollo que se detecta en muchas ocasiones demasiado tarde. Y esa ventana de oportunidad es una ventana perdida en muchos casos para realizar intervenciones tempranas que consigan que los pacientes tengan un menor impacto de los síntomas y de los problemas y dificultades que eso conlleva. El objetivo, por tanto, es identificarlos lo antes posible. ¿Cómo se hace? A través de una aplicación en el que los padres y los terapeutas envían, y ojo, esto va a ir directamente a la línea de flotación de la neuroética, envían un vídeo comiendo, jugando e interactuando socialmente de 1 minuto. Ese se procesa en un motor de inteligencia artificial y que ha sido entrenada por clínicos, etcétera, y te da una fiabilidad del 95% en los negativos y un 87% de fiabilidad en los positivos, ¿de acuerdo? Es decir, que te diagnostica muy bien lo que no es un autismo, excepcionalmente bien, y con un 87% de probabilidades te diagnostica lo que es un autismo en los primeros años de vida, ¿vale? Y ahora vamos con lo que nosotros estamos haciendo. Súper rápido, porque tampoco quiero alargarme mucho. Nosotros en SyncroLab decidimos que también los videojuegos, nosotros creemos que el lenguaje de los niños es el juego. Y tengo aquí compañeras con las que he trabajado durante muchos años, y en terapia nosotros el 80% de los tratamientos que realizábamos estaban basados en juegos, porque los niños aprenden y se reorganizan y se estimulan a través de los juegos. Esa es nuestra filosofía. Lo que nosotros pensábamos es, si nosotros organizamos las tareas que nosotros hacemos basándonos en un modelo clínico y eso se lo entrenamos a una inteligencia artificial, somos capaces de crear un sistema o un tratamiento para estos pacientes que lo podamos llevar a cualquier lugar, es decir, que sea remoto y que pueda cualquier paciente en cualquier pueblo de España pueda trabajar con SyncroLab, pues esa era nuestra visión. Bueno, esto es un vídeo promocional, lo tenéis en YouTube, no nos vamos a meter. Pero lo que hace SyncroLab es que se basa en el perfil cognitivo del paciente. Y esto es una de las obsesiones que tanto hemos estado hablando en los laboratorios. Nosotros no nos basamos en las etiquetas diagnósticas. Las etiquetas diagnósticas las utilizamos para validar los tratamientos y para realizar los ensayos clínicos y para pasar las regulaciones que tengamos que pasar, pero la inteligencia artificial se basa en el perfil cognitivo del paciente que introduce nuestros profesionales. Estos perfiles cognitivos lo que hacen es crear la línea base del tratamiento, es decir, basándonos en la severidad de cada uno de los procesos cognitivos que nosotros tenemos en SyncroLab y se pueden trabajar en SyncroLab, que son prácticamente pues, alrededor de 45 procesos cognitivos básicos. Lo que hacen el sistema de inteligencia artificial es crear un tratamiento basándose en ese perfil cognitivo, ¿vale? El look and feel de nuestras tareas son tareas gamificadas, que seguramente pues, muchas de ellas, algunas las conoceréis más o menos, pero lo que nosotros hacemos es que esas tareas se las enseñamos a la inteligencia artificial y le decimos cómo la inteligencia artificial tiene que ir adaptándose a cada uno de los perfiles cognitivos que nosotros se han introducido en SyncroLab. Como veis, y esto viene a colación con lo que estábamos hablando antes, cada paciente tiene un perfil cognitivo diferente,
¿de acuerdo? O es muy complicado que dos pacientes tengan un perfil cognitivo idéntico. Lo que nosotros hacemos es que con ese perfil cognitivo, la inteligencia artificial le prescribe el mejor tratamiento posible para maximizar el rendimiento de los procesos cognitivos que están afectados en ese paciente. Y día a día va aprendiendo del rendimiento del paciente para prescribirle un tratamiento todavía mejor. Es decir, que basándonos en el perfil cognitivo, le prescribimos el mejor tratamiento posible para ese perfil cognitivo y después, día a día, que esto se parece a lo que estaba diciendo Elena antes, día a día aprende del rendimiento del paciente porque cada día el paciente cambia. Y eso es una de las cuestiones que son interesantes de los Digital Therapeutics y que no tienen los fármacos. Los fármacos es la misma dosis y la misma molécula para el día A, el día B y el día C. Los Digital Therapeutics se adaptan al rendimiento del paciente día a día. Y nosotros, como Digital Therapeutic que somos, validamos, como comentaba antes, nuestras tecnologías de manera vertical, es decir, por cada uno de los tratamientos, de las patologías y de las prescripciones a las cuales nos queremos dirigir. En este caso, nosotros, el primero de ellos también es con TDAH y hicimos un ensayo clínico doble ciego randomizado. ¿Eso qué quiere decir? Pues que hemos cogido a un grupo de niños con TDAH combinado, los hemos dividido aleatoriamente y de manera ciega en dos grupos. A uno le hemos dado el tratamiento con inteligencia artificial, es decir, con Syncrolab, y a otro le hemos dado una sham task. Esto lo hemos hablado Elena y yo muchas veces, que la dificultad de crear diseños con placebo en los Digital Therapeutics, porque en el fondo no le puedes dar un azucarillo. Algo va a mejorar el paciente que está en placebo por el simple hecho de hacer algo, ¿vale? Pero lo que realmente no tiene el grupo de placebo es la inteligencia artificial ni la adaptación personalizada, ¿vale? Lo que nosotros hemos visto es que la medida principal que hemos utilizado, que es el control inhibitorio y que es el outcome principal de un ensayo clínico, mejora significativamente después de la utilización con Syncrolab. Y ya no solo eso, y esto es una de las cosas que siempre dicen Fernando y Nuria, es que la parte neurocognitiva está muy bien si la ves mejorar, pero en el fondo lo que tú quieres es que mejoren las conductas y la clínica del paciente, ¿no? Es decir, a mí que mejore la atención sostenida me parece fenomenal, pero si en el día a día no es capaz de cristalizar en que esa atención sostenida funcione de manera adecuada, todavía me falta un paso. Por eso nosotros utilizamos escalas conductuales y escalas de sintomatología que, visto lo visto en la mañana de hoy, pues habrá que irlas modificando a través de aplicaciones que ya lo estamos intentando, es decir, Paul y su compañía, nosotros estamos colaborando con ellos para que estas escalas cada vez sean mucho más objetivas, pero lo que también veíamos es que se mejoraban los procesos ejecutivos, por un lado, de estos pacientes en el día a día a través de la brief y la sintomatología clínica a través de una escala EDA, que es una escala de sintomatología de TDAH. Y ya el siguiente nivel, y es donde nos ayudaron el equipo de magnetoencefalografía, es conocer cómo estaban reorganizándose las áreas. Es decir, habíamos visto que se mejoraba la parte neurocognitiva, estábamos viendo que se mejoraba la parte conductual y de sintomatología clínica, pero queríamos conocer qué es lo que está sucediendo a nivel neurofisiológico. Y eso, lo que nosotros hemos demostrado es que después del uso con Syncrolab se estaban reorganizando las áreas que estaban afectadas en este tipo de pacientes. Es decir, en la literatura los niños con TDAH suelen tener una serie de dificultades en áreas parietales y en la comunicación entre las áreas parietales y las áreas frontales, y lo que nosotros estábamos viendo es que después del uso con Syncrolab esa comunicación entre esas dos áreas se veía mejorada significativamente respecto, repito, al grupo placebo. ¿Cuál es el futuro? Hemos estado hablando del futuro, ya está aquí, yo creo que absolutamente. Si no nos ponemos las pilas los neuropsicólogos, psicólogos y neurocientíficos,
nos van a adelantar aquellos que no saben de clínica, aquellos que no saben de modelos clínicos, aquellos que no saben de pacientes. Así que os animo a que una palabra que está muy de moda, os empoderéis y nos empoderemos en el diseño de estas inteligencias artificiales y de estas tecnologías para conseguir que los pacientes se beneficien al máximo. Esto es 1905, la Quinta Avenida. No sé si lo veis bien. Son carricoches, o sea, carros de caballos, ¿vale? Y esta es la misma avenida 8 años después. No hay ni un solo caballo y, como veréis, la idea es que en 8 años se puede cambiar el paradigma absolutamente, así que os animo a que lo lideréis o lo diremos. Muchísimas gracias. ¿Ves, Nacho, cómo era muy apropiado que trasladara las preguntas a este momento? ¿Me las vuelves a dejar, Dani? Se lo podíais haber hecho a Elena, porque Elena sí, y yo hemos hablado del psicólogo de esto, tecnológico, ¿no?, muchas veces. De hecho, a lo mejor podéis contestar un poco juntos y terminamos esta parte, si os parece. Fijaros que, bueno, en general, hay dos preguntas que he dejado en el tintero de antes, ¿no? Y una tenía que ver con la idea de marcadores, o sea, de cómo encaja lo que hace la inteligencia artificial, ¿no? Pues, por ejemplo, usando Syncrolab o utilizando Aquili o Nexplora, porque en realidad hay muchos datos con Aula también. De hecho, la persona que está en casa dice con Aquarium. Realmente, no, pues tenemos una serie de síntomas, una serie de puntuaciones con vuestras medidas y estas puntuaciones no necesariamente encajan con el diagnóstico que traen puesto, pues o bien por su psiquiatra o bien por su neuropediatra, ¿no? Y esta es la primera pregunta que nos hacen, ¿no? Y luego la otra pregunta, y las dejo aquí las dos porque probablemente tienen algo que ver, es cómo lo traducimos esto luego a la función y cómo viene después. Después de haber hecho vuestros juegos, después de haber hecho Syncrolab, bueno, tú lo has planteado, ¿no? Ya tienes ahí cambios neurofuncionales, ¿no?, que de alguna manera están claros y en el día a día nos cuentas el brief, ¿no? O sea, que realmente hay evidencia de esta traslación. Pero, sin embargo, no todos los estudios dan cuenta de esa traslación a lo funcional. Lo dejo aquí. Y vosotros nos respondéis como consideréis oportuno. ¿Le das tú o le doy yo? Sí, yo sé que tú le das. ¿Se me escucha bien? Vale, pues, o sea, esa es la pregunta del millón. Y yo creo que no puedo estar más de acuerdo, ¿no?, a que se nos exija eso. O sea, yo creo que a nivel científico lo que queremos sí es demostrar que funciona a lo que nosotros creemos que es, pero si nosotros en realidad siempre sabíamos que tenía que haber una relación entre cómo una terapia que está enfocada a mejorar el cerebro, eso tiene que afectar a largo o corto plazo a las funciones, ¿no?, en el día a día. Por ejemplo, en el TDAH, ¿no?, en el estudio que nosotros estamos haciendo, básicamente eso era una de nuestras medidas exploratorias, ¿no? Nosotros queríamos saber cómo no solamente funcionaba en el TOBA, ¿no?, el CPT, pero también cómo funcionaba en los cuestionarios, bien el brief, nosotros estábamos utilizando también de sintomatología, pero ahí llegamos, vale, esto es lo que normalmente reporta el clínico, lo que reportas tú con la ejecución, pero cómo esto se traslada al niño, cómo esto se traslada a su medida académica, ¿no?, por ejemplo. Entonces, nosotros incluimos dos tipos de medidas, una que es para niveles de matemáticas, ¿no?, la puntuación en matemáticas, y otra es la puntuación lingüística, ¿no? Entonces, la relación, evidentemente, para nosotros es que si tú eres capaz de focalizarte mejor durante el aula, ¿no?, tienes mejor atención sostenida, normalmente vas a ser capaz de tener toda la información que te va a permitir hacer mejor las tareas, ¿no?, de matemática o de lenguaje. Y eso fue exactamente lo que vimos, ¿no? Mostramos que había una correlación de tamaño moderado. Pensás que esto es solamente un mes, entonces ver efectos más grandes también tiene el transfer, ¿no?, de benefit. Pueden necesitar más tiempo, pero había una correlación entre todos aquellos niños que cuanto más se mejoraba en la tarea atencional, ¿no?, en el CPT, mejor era la mejora o mayor era la mejora en estas tareas académicas. Entonces,
desde luego, esto tiene mucho, o sea, hay que tomarlo todavía con los datos, es una tarea experimental, no estaba, no estaba Power Analysis. Análisis de potencia. No había los suficientes análisis de potencia, ¿no?, para saber si ese efecto sigue ahí, pero es verdad que la muestra es bastante grande, estamos hablando de casi 300 participantes. Entonces, si ahí se ve la señal, evidentemente cuando tú puedes ajustar todos los análisis, mucho mejor. Entonces, eso es una de las primeras ideas donde si tú tienes el mecanismo de acción que puede potenciar un área del cerebro, en mayor o menor medida debería funcionar también a nivel académico. Es verdad que hay que tener paciencia, no estamos tomando un fármaco que al día siguiente te tomas, o a los 30 minutos de tomar el fármaco el niño se sienta, está tranquilo, y eso es muy, muy fácil de percibir tanto por el profesor que te rellena el cuestionario como por el padre que dice, uy, se sienta en casa y no dan ruido. Una tarea atencional, lo que tienes que hacer un entrenamiento requiere, que es un músculo, el cerebro es un músculo, requiere un entrenamiento. Para algún niño puede ser en un mes, para otros niños puede ser en 3 meses. Estamos hablando de un problema de neurodesarrollo que es de por vida. Vamos, no lo he podido explicar yo mejor. Pero o sea, el problema de la generalización es un problema de todas las terapias y principalmente en salud mental, es decir, y en neuropsicología más, ¿no? Es decir, que nos llevamos peleando con la generalización décadas, ¿no? Es decir, que nosotros en nuestras sesiones presenciales tenemos un laboratorio que está todo controlado y luego eso, cómo se cristaliza en el día a día, pues es un reto al cual nos tenemos que enfrentar y nos seguimos enfrentando. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es tratar de medir ese día a día, ¿no? Y lo que estas herramientas te permiten es que traqueemos todos los días cómo está funcionando el paciente. Es decir, hemos pasado de un paradigma de, y yo lo digo así, de foto fija a un paradigma de vídeo, ¿no? Es decir, que tanto Akili como Explora a lo mejor es un poco más puntual, pero son tratamientos que también te van a dar información de cómo está evolucionando. Nosotros lo decimos las constantes cognitivas. Es decir, nos medimos las constantes vitales y ahora con la pandemia ha sido ya, o sea, te ponías aquí, te controlabas la respiración, no sé qué, los que somos un poco más hipocondríacos más, pero la temperatura, las constantes vitales te las controlas cuando estás en tratamientos médicos, pero las constantes cognitivas no te las controlas. Entonces, este tipo de intervenciones y de tecnologías nos permiten a los psicólogos tener información más o menos objetiva de lo que pasa fuera de consulta. A mí eso me obsesionaba en mi trabajo del día a día. Es decir, yo estoy trabajando con mi paciente aquí, pero cuando sale no tengo capacidad de intervenir y de ayudarle. El trabajo que está haciendo Paul con Mindstrong, desde mi punto de vista, también es revolucionario. Lo que ellos hacen es, con una aplicación móvil que te hackea, entre comillas, el móvil y te hace ese biomarcador, lo que hacen es predecirte si vas a tener o no vas a tener probabilidades de tener ataques de ansiedad en X días, ¿no? Te van traqueando y te dicen, oye, tienes una probabilidad de tener un ataque de ansiedad, ¿qué está pasando? ¿Qué te ha pasado durante estos días? Te llama un psicólogo y te hace una intervención preventiva. Entonces, estamos cambiando el paradigma totalmente, que es lo que decía Álvaro, ¿no? Es decir, nos estamos enfrentando de manera proactiva a las enfermedades mentales más que reactivas. Y la de Aquarium era más o menos lo mismo, ¿no? Venía a preguntar... sí. Era diagnóstico, clasificación, ¿no? Bueno, sí, el diagnóstico, claro, pero eso lo has comentado tú antes un poco. Claro, y ahí va con lo de la evaluación, ¿no? Porque ahí va con lo de la evaluación, o sea, al final, si estamos hablando de que se aborda un trastorno por la parte conductual, ¿no? Los psicólogos somos científicos de la conducta, igual que los médicos, pues bueno, pues analizar y tratar los tejidos. Si el problema es conductual y tú mediante entrevista clínica evalúas que una persona
tiene TDAH y luego llega a consulta y le pones una prueba, que eso es una cuestión de capacidad, de si rinde o no rinde, y al niño no se le escapa un ítem, no es posible que una persona que tenga un trastorno que hace que su sistema tenga un déficit de conducta, un déficit de atención, que ese niño rinda perfectamente en una prueba, ¿vale? Y de la misma manera, si en la entrevista clínica de alguna manera se da a entender que el niño está perfectamente y luego no es capaz de superar las pruebas, evidentemente ese niño tiene un déficit. Y además esto correlaciona positivamente estas evaluaciones con pruebas médicas. Por ejemplo, cuando se hace electroencefalograma hay estudios de una correlación prácticamente perfecta entre una prueba de evaluación neuropsicológica, ¿no?, con esas pruebas médicas. Entonces, en una entrevista no le puedes ver el cerebro a una persona. Y ahí por eso hay necesidad de utilizar herramientas adecuadas y que los profesionales que se encarguen de la conducta evalúen los trastornos de la conducta, ¿no? 30 segundos. El año pasado el doctor Barlow, creo, os lo pondré luego en YouTube, hizo un análisis de cómo se llega a diagnósticos de depresión mayor. Y hay, basándose en el DSM-4, en este caso, hay 500.000 variables, o sea, 500.000 formas, 500.000, no es una hipérbole, ¿no? Venga, 1.000.000, no, 500.000 maneras diferentes de llegar al diagnóstico de depresión mayor. Entonces, esa complejidad de la que hablaba Javier antes, creo que la inteligencia artificial nos puede ayudar a clasificar muy bien y a ayudarnos a hacer esas clasificaciones y a ayudarnos a pasar a un modelo diferente de clasificación de las enfermedades mentales y de los trastornos de neurodesarrollo. ¿No? Yo creo que esto efectivamente es el futuro. Bueno, pues con esto, si os parece, damos por finalizada la mañana. Tenemos ahora un tiempo para